Bueno, pastor, el tema bien interesante, pero vamos a aprender, amigo oyente. Eso es lo más importante, poder hacer aceptos, ¿no? Porque no lo sabemos todo. Y siempre que tenemos la bendición de un maestro, hay que aprovechar, hay que poner mucha atención y seguir el contenido. Entonces, pastor Daniel Beiro, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras con relación pues a la depravación total del hombre, o para bajarle un poquito el término porque a veces es pesado, qué dice la Biblia sobre la corrupción total de la humanidad? Bueno, para poder mirar estos términos, lo que hay que hablar es de el pecado. Y eso lo encontramos en las escrituras de principio a fin. Desde Génesis capítulo 3, donde el hombre desobedeció a Dios, hasta lo que nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis, tiene que ver con la rebeldía del hombre ante Dios. Fíjate, apreciado doctor Juan y oyentes. El término depravación total suena un poco pesado. Corrupción del hombre, bueno, también. Pero mira, la Biblia nos está hablando de rebeldía. Así que ese también es un término pesado. Rebeldía ante Dios. Sin duda, cuando nosotros hablamos de pecado, no solamente vamos a hablar de rebeldía, sino también de transgresiones, de transgredir las normas de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente con respecto al pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que estamos viendo que el hombre por la desobediencia ahora camina, vive en pecado. Eso es lo que nosotros podemos comprender. Ahora, tengamos presente lo siguiente para mirar una unidad de las escrituras. En Génesis 1 y en Génesis 2 se habla de la creación, de lo que creó Dios, y también se habla del hombre y de las responsabilidades que Dios le asignó al hombre. Dios es creador y el hombre se le asignó unas responsabilidades. Allí en ese momento, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 podemos inferir la comunión que había entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Había esa comunión. Por eso, cuando nosotros vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis 2, 17, vamos a encontrar allí una declaración de lo que no debía hacer el hombre. Entonces, la escritura nos dice en Génesis 2, 17 lo siguiente. Dice la escritura, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Génesis 1 y Génesis 2 nos muestra todo lo que Dios determinó para el hombre para que pudiera administrar, nos muestra una creación hermosa porque dice que todo lo que hizo Dios era bueno. Pero aquí comienza todo y esto es de mucha atención para que no perdamos el hilo conductor. En Génesis capítulo 3 viene la tentación de la serpiente a la mujer cae y a partir de Génesis capítulo 3 versículo 16 vienen las consecuencias. Consecuencias. Y allí en esas consecuencias, que las podemos leer los versículos en adelante, vamos a analizar que el hombre perdió la comunión con Dios. Mm. Y perder la comunión con Dios entonces significa que ahora todo lo que hace el hombre está en rebeldía con Dios. Todo lo que hace, aún sus buenas intenciones, porque yo quiero ponerles un ejemplo así muy rápidamente para poder avanzar en las siguientes preguntas. Una persona puede tener mucho dinero y a través de ese dinero donar a muchas fundaciones para que niños sean alimentados o adultos sean cuidados.
pero sus intenciones realmente no tienen que ver con Dios. Aunque es una obra altruista, si la es, no tienen que ver con Dios, porque el hombre sin Dios es completamente rebelde. Así que nosotros estamos hablando, cuando hacemos referencia a esa depravación total, a ese pecado en que quedó el hombre, a ese pecado que pasa de generación en generación, de acuerdo a lo que nos dice Romanos, de la transgresión de la primer pareja. El pecado entonces va de generación en generación y no hay, como tú lo decías leyendo ese pasaje que ahorita lo podemos ampliar, el de Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Es que vale la pena ahorita porque sé que pudiéramos ver ese pasaje. Esa declaración de Pablo es contundente, tanto para judíos como para griegos y para todos en general. Entonces, resumamos esto. ¿Qué significa la depravación total? Significa que el hombre no ha quedado con facultades para buscar a Dios. No, y ahora el hombre es rebelde y todo lo que hace es de espaldas a Dios y todo está lleno de pecado. Sí, suena complicado. ¿Por qué? Por eso puse el ejemplo de una persona rica que quiere entregar dinero para fundaciones y entonces uno dice, pero ¿cómo así? Allí hay una persona buena. La cuestión son las motivaciones del corazón. Allí, reflexionemos en ello. ¿Cuáles son sus motivaciones? Unas motivaciones pueden ser que algunos países tienen una legislación donde si donan, pues eso les ayuda para la declaración de renta. Entonces, si ves, allí hay una intención del corazón que no tiene que ver con Dios y con la salvación. Otros lo hacen para que los demás lo aplaudan y lo admiren como una persona bondadosa, pero eso no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Entonces, allí está. Ese corazón ha quedado corrupto, ese corazón ha quedado contaminado por la desobediencia. Excelente, Pastor Daniel Beiro. Entonces, mire, amigo, vamos entendiendo que hablar de la corrupción total del hombre, hablar de la depravación total del hombre, ya el pastor nos introdujo dentro del contexto de las Sagradas Escrituras. Es decir, esto está en la Biblia. Pero qué bueno, pastor, para muchos que necesitamos tener esos textos, esos versículos. Qué bueno que nos pudiera indicar algunos textos de las Sagradas Escrituras que hablan precisamente sobre la corrupción total del hombre o depravación total del hombre, pastor. Por supuesto, vamos a mirar efectivamente el pasaje con la introducción que tú entregaste a los oyentes, muy pertinente, porque creo que ese es uno de los pasajes donde vamos a poder tener mayores argumentos frente a este tema de la depravación total. No quiere decir que no haya pasajes otros, sino que este es muy contundente, quiere decir que es muy claro. Y está en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Miremos un momento lo que nos dice allí la palabra de Dios. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y miremos una corta explicación de este pasaje. Aquí el apóstol Pablo está hablando a un grupo de personas que se reúnen allí en Roma y les está dando una declaración categórica, porque se pensaba para ese tiempo que los judíos tenían una situación especial por ser el pueblo que había escogido Dios. Pero si obviamente ese corazón no es transformado por Dios, pues no iba a pasar nada. Entonces, la declaración es muy contundente cuando dice, no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir ello? Que ninguna persona ante Dios se puede levantar a decir que es justo. Podría decir, en el momento de presentarse ante el tribunal de Dios, bueno, expone tus argumentos y decir, mire, yo fui buen esposo, yo también fui un buen vecino y también desarrollé mi trabajo
con excelencia, me sujeté a lo que me asignaban allí, pero está hablando de la justicia de Dios. Y frente a esa justicia de Dios, como todos hemos quedado contaminados, corruptos por el pecado, el único antídoto para el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces de nada le va a servir decir que es justo por sus buenas obras, porque yo puse el ejemplo de buenas obras allí. ¿Sí ves? Soy buen esposo, soy buen vecino, he sido buen trabajador y por eso yo soy justo y merezco ahora pasar aquí a estar en la eternidad, en el paraíso, en el cielo. No, eso no. Dice allí, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Generalmente, hoy en día a las personas se le preguntan si conocen a Dios. Dicen que sí. Y también se les pregunta que si buscan a Dios. También dicen que sí. Pero realmente lo hacen bajo la percepción de su propio Dios. De su propio Dios. Miremos que en la antigüedad la mitología griega tenía esas características, ¿no? Porque en esa mitología griega estaba mitad hombre y mitad Dios, y pues obviamente ellos tenían un entendimiento y se podían acercar cuando quisieran a ese Dios. Pero el problema es que estamos hablando del Dios todopoderoso, del Dios santo, glorioso, de el Dios creador. Así que no es que nosotros nos podamos acercar a Él cuando querramos. No, no, eso hace parte como de la cultura y hace parte de la corrupción del corazón, de la depravación total. Entonces, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y lo que dice ese versículo 2 es que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Pero hay otro pasaje que quiero tener como referencia, que también lo desarrolla el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, donde la escritura nos dice lo siguiente, para que aún se pueda comprender más este tema. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Ahí está, muertos. Una persona sin Dios vive en el pecado. Una persona sin Dios está muerta espiritualmente, que quiere decir que no tiene comunicación con Dios. Y lo que debe haber es una acción de gracia de Dios para que ese pecador sea iluminado por Dios y pueda reconocer su estado y así clamar para que pase de muerte a vida. Porque aquí nos está diciendo este pasaje que estábamos muertos espiritualmente. Es decir, esta declaración nos ayuda a entender por qué la gente no busca a Dios. O si lo busca, lo hace a su manera, ¿cierto? Lo hace a su manera, pero ¿de cuál Dios estaremos hablando? No, estamos hablando del Dios de las Escrituras. Entonces, solamente Dios puede obrar para que ese corazón, esa vida que está muerta espiritualmente, pueda resucitar y tener vida espiritual. Y uno final, Romanos 3:23, uno final. La escritura nos dice lo siguiente en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Todos pecaron, todos. Y como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahí sí, ¿dónde aparecerán aquellos que dijeron que por sus buenas obras van a recibir, los van a recibir en el cielo, por decirlo así, para que se me pueda comprender? Si aquí la Escritura nos dice que están destituidos de la gloria de Dios. Yo debo comprender que estoy destituido de la gloria de Dios. La persona que está en la calle y escucha el evangelio debe escuchar que está destituido de la gloria de Dios. Ahora que el Señor nos concede estar en esta preciosa emisora, los oyentes deben escuchar que estaban destituidos de la gloria de Dios, y aquellos que no han reconocido a Cristo y que están escuchando deben escuchar que están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque de pronto son palabras fuertes, ¿no? Destituidos de la gloria de Dios. No, yo estoy apenas repitiendo lo que dice la Biblia, no más.
Así que la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Creo que esos pasajes que hemos visto y podríamos desarrollar más, pero por cuestiones de tiempo no lo hacemos, son muy importantes y traen luz para que podamos entender este tema de la corrupción del hombre. Bien, pastor, excelente la explicación. Ve, amigo oyente, ahí están los textos bíblicos. No son palabras humanas, son palabras directamente del apóstol Pablo, es decir, de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Como en verdad nosotros estamos caídos, estamos apartados por el pecado, estamos en rebelión y para volver a reconciliarnos con Dios tenemos que ir a Cristo. Y es que verdad, hay textos fuertes, por ejemplo, el de Primera de Timoteo 6:5, creo que es donde se habla, y Pablo dice, hombres de mente depravada. Y realmente es fuerte la palabra, hombres de mente depravada, pero somos esos, nuestra naturaleza caída, pero para eso está nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo, que es a donde tenemos que ir para reconciliarnos. Y qué bueno volver nuevamente a esta segunda parte del impulso. Entonces, qué bueno, pastor Daniel Beiro, que continuemos con esta exposición sobre la corrupción total del hombre o depravación total del hombre. Pastor Daniel Beiro, ya escuchando estas dos partes, en verdad, ¿qué es lo que nos hace pensar o qué nos debe hacer pensar o qué significa o cómo debemos entender realmente que la depravación total del hombre para nuestra vida como creyentes? Sí, gracias. Lo que nosotros debemos analizar y cómo llevamos eso para nuestra vida es tener claridad que no hay persona que busque a Dios. No la hay. Que si nosotros hoy estamos en este medio de comunicación, que si el Señor ha levantado a pastores, maestros a través de la historia, ha sido porque Él los llamó, porque Él obró en ellos, porque llegó una obra de gracia sobre la vida de las personas. Entonces, nosotros debemos analizar ello. ¿Qué implicaciones tiene de que yo no busque a Dios? Pues bueno, yo debo entender que es mi naturaleza pecaminosa, es decir, que estoy perdido porque soy un transgresor de la ley. Debo también comprender, como lo dice avanzando el texto de Romanos 3, que no tengo temor ante Dios. No hay temor ante Dios, porque por ejemplo, cuando yo leo Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y vuelvo a reiterar los ejemplos prácticos. Muchas personas se esfuerzan por desarrollar obras altruistas, sí. Y de hecho tenemos a una gran cantidad de personas que incluso son premiadas en diferentes eventos. ¿Por qué? Porque hacen obra social. Pero eso no quiere decir que esas personas tengan temor de Dios. Así que lo que nosotros debemos reflexionar es que la persona sin Dios no tiene temor de Dios. La persona sin Dios es rebelde a Dios. La persona que no conoce de Cristo es una persona que anda en delitos y pecados, trayendo alusión lo que dice Pablo allí en la carta a los Efesios. Teniendo ese panorama, pues, ¿qué nos queda? Nos queda es poder entender el plan de salvación, es decir, no solamente que estamos depravados, ¿cierto? Sino que, ¿qué hay? ¿Qué hay? Entonces hay un problema que es grave, hay un problema que es realmente delicado y que nosotros no podemos salir de él, ¿sí? Es como cuando vamos al médico, estamos enfermos, ¿cierto? Debemos acudir ante el médico
y si el médico no nos atiende, no nos formula, pues vamos a quedar ahí sin nada. Lo mismo ocurre, entonces tenemos que ir al médico y en este caso el médico espiritual, porque de lo contrario, si vamos a seguir intentando bajo nuestro propio razonamiento, pues ¿qué va a hacer? Va a hacer que nuestro corazón realmente nunca comprenda de qué se trata la depravación total. Y el tema del pecado es muy serio y digo algo adicional, es que Dios es santo, Dios es sin mancha. ¿Cómo nos podemos acercar ante Él? ¿Acaso podríamos decir que somos justos por nuestras buenas obras? ¿Acaso podríamos decir que por nuestro actuar somos justos? Si analizamos en nuestra vida qué es lo que pensamos, cómo obramos, de lo que hablamos de los demás, ¿acaso es que somos buenos? ¿Acaso es que somos justos? ¿Realmente lo somos? Entonces, que eso nos lleva a reflexionar en la importancia de conocer esta doctrina, que es todo lo que tiene que ver con el pecado y cómo ha quedado el hombre tras desobedecer a Dios allí en el huerto del Edén, completamente desconectado. Ahora, es que hay algunos que mencionan que el hombre no ha quedado completamente desconectado, pero más adelante vamos a revisar ello y por supuesto vamos a recordar algunos textos bíblicos. Así que sin reconocer el mal, no habrá la medicina. Eso es lo que nos debe quedar de este tema de la depravación total. Así que quiera el Señor, obviamente, traer luz a las personas, a los oyentes y a los que ya estamos en Cristo, una vez más recordar, y eso nos llame una vez más a caminar en esa humildad y a parecernos cada vez más a Cristo. Bien, Pastor Daniel Beiro. Importante, amigo oyente, lo que estamos recibiendo en enseñanza del Pastor Daniel Beiro, con fundamento en las Sagradas Escrituras. Reiteramos, el título es fuerte, la doctrina así está titulada, pero recordemos también que por allá en Tito, Pablo habla a Tito de mentes corrompidas, mentes depravadas. Y si Pablo lo decía, era precisamente porque es un conocedor en verdad de toda la Sagrada Escritura y conocedor de nuestra misma naturaleza humana. Mire, pastor, que a veces uno escucha que sí, que el hombre rebelde desobedeció a Dios, pero que tampoco era para que se corrompiera tanto, ¿no? Que digamos que ponen hasta cifras, ¿no? Dicen, mire, 50% pues sí, es hombre malo, pero 50% tenemos de bueno. Cuidado con eso, amigo, porque eso se llama humanismo. Eso es humanismo, eso no es cristianismo. Pero qué bueno que el pastor nos indique cuál es el propósito, digamos, la importancia hoy realmente en la posmodernidad de conocer muy bien esta doctrina de la depravación total del hombre. ¿Cuál es ese propósito de verdad de estudiar esta doctrina? Lo vamos a mirar en tres lineamientos. Tres para que podamos ampliar un poco más este concepto. Tú has mencionado una palabra y es la posmodernidad. Resulta que en este tiempo, efectivamente, de la posmodernidad, el tema del pecado se ha minimizado. Ese es el primer punto. El tema del pecado se ha minimizado y entonces las personas dicen con total frescura, pero ¿quién no se equivoca? ¿Acaso es que tú no te equivocas? ¿El que está hablando no se equivoca? Entonces lo hemos minimizado. Por supuesto que todos pecamos, por supuesto, no hay ni uno bueno, dice la Escritura. Dice también la Escritura que no hay ninguno que no peque, dice así la Escritura. Entonces, ¿cuál es el punto allí? Es que se ha minimizado en esta era de la posmodernidad el pecado. Ya no se habla del pecado, porque el pecado efectivamente tiende a ofender, porque el pecado, que le hablen de pecado no gusta, porque más bien hablemos de otras cosas, pero esto nos lleva al segundo punto de este propósito, es que si no nos hablan de la realidad, ¿cómo vamos a encontrar la medicina? ¿Cómo vamos a encontrar la solución? Y en este caso, ¿cómo vamos a clamar a Cristo?
Porque entonces muchas personas hoy en día se les habla de el Señor y ellos consideran que el Señor viene a cumplirles sus deseos, pero no comprenden lo que dice realmente la Escritura. Entonces, hay que hablar del pecado y hay que mostrar cuál es la condición del hombre sin Dios. Ya hemos visto, muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ningún justo, no hay ni uno bueno, todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles, ¿cierto? Entonces, bajo esa misma línea, nosotros poderles presentar a Cristo, a Cristo. Fíjense que si nosotros no hablamos del problema, de la raíz del problema, no se va a ver a Cristo como Señor. ¿Sí? Se va a ver como un salvador que vino a salvar mi matrimonio, vino a salvarme porque no tenía trabajo, vino a salvarme porque tenía relaciones conflictivas, vino a salvarme porque, bueno, estaba un poco decepcionado y aburrido de las personas, pero no voy a entender realmente de qué me salvó Cristo. Y no voy a poder clamar, porque es clamar, rogar para que Dios obre en mi vida y a través de Cristo sea salvo. Miren, esto se vuelve muy interesante, porque en esta era del posmodernismo, al no desarrollar la unidad de las escrituras, nos apartamos de muchos conceptos bíblicos y solamente presentamos el amor, pero bajo una estructura. No presentamos realmente el amor de Dios, o sea, como debe ser el amor de Dios, ¿no? No lo presentamos, entonces solamente presentamos como una mínima estructura, dejamos atrás todo. Y entonces eso hace que muchas personas estén confundidas, que muchas personas aún puedan pensar que están en Cristo y realmente no están en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos toman su decisión cuando viene Cristo y en qué momento viene Cristo, ¿sí? Si yo tengo un problema en el matrimonio, entonces ahora sí tomo la decisión que venga Cristo. No. Y la Biblia nos enseña que es Dios obrando sobre el pecador. Y si es Dios obrando sobre el pecador, como así lo enseña, ¿qué debemos hacer las personas? Debemos rogar, debemos implorarle a Dios que Él nos salve, que Él nos salve. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso. Y pareciera que nosotros nos fuéramos a acercar a Él como exigiéndole o diciéndole, hoy sí quiero buscarte, hoy sí quiero decir que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador, hoy sí quiero porque tengo necesidad. Pero cuando realmente conocemos la depravación que hay en nosotros, lo que vamos es a clamar. Y no solamente vamos a clamar, sino vamos a rogar que Dios obre en nuestra vida y nos salve. Entonces, esa es la importancia de esta doctrina, conocer nuestro estado para poder clamar a Cristo, para que Él sea el Señor y el Salvador de nuestra vida. Bien, Pastor Daniel Beiro, amigo oyente, estamos aprendiendo muchas cosas y es que es algo tan delicioso, tan agradable cuando nos explican la palabra de Dios tal como está revelada, pues entiende uno lo que realmente es la condición pecaminosa del hombre y lo que realmente es la gracia de Dios. Entonces, seguimos haciéndole preguntas al pastor Daniel Beiro. Bueno, hoy en verdad hay un buen sector en la que pues dicen, mire, a mí me enseñaron y así entiendo porque Jesús es Dios es amor, Dios es amor. Y sí, Dios nos da la oportunidad de seguirlo a Él, de conocerlo a Él, pero el 50% tengo que yo hacerlo. Y entonces depende, muchos dicen, de una decisión. Y qué bueno poder, pastor, indicarle a nuestros amigos oyentes por qué en verdad esta doctrina la
depravación total del hombre, pues tiene mucha oposición, como que no gusta, cae mal, como que dicen no, no puede ser eso así porque Dios es amor. ¿Qué les pudiéramos indicar a nuestros amigos en la audiencia, pastor, sobre esta reflexión y pregunta? Efectivamente, desde que se ha hablado del pecado, prácticamente ahí en Génesis 3, pues hablar de el pecado, pues ha traído pues una pesadez al ser humano. Y eso se ha visto a través de la historia, porque efectivamente en el siglo XVI y siglo XVII, pues se presentaron allí algunas discusiones y allí también salen unas vertientes en las cuales se afirma que el hombre pues no quedó muerto completamente y fue enfermo o un estilo moribundo, ¿no? Entonces, para poder explicar ello, sin embargo, vemos que no encontramos eso en las escrituras, porque cuando nosotros vamos una vez más a Efesios 2.1 y después vamos a leer el versículo 3, miremos lo que dice la escritura. Efesios 2.1 ya lo leímos, pero para recordarlo dice, y Él os dio, o sea, es Dios, la salvación es de Dios, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Es Dios quien le da la convicción al hombre de que es un pecador y que no puede hacer nada por su salvación, que no hay obra que pueda hacer para ello, ¿cierto? Es Ujú. Dios quien lo hace. Además, dice allí que estabas muertos en delitos y pecados. Pero cuando leemos el versículo 3 de ese mismo capítulo, dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, estos dos versículos nos dejan claro que no es que el hombre tome una decisión, también nos dejan claro que el hombre no es que era un enfermo que había quedado como en una especie de moribundo y entonces por allá le quedó una pequeña luz y entonces dijo, sí, yo soy de Dios y ahora yo creo en Cristo. No, estos versículos nos muestran la gravedad del pecado y cómo se encontraba el hombre sin Dios. El 3, versículo 3 que hemos leído es muy diciente, dice una vez más, destacando ahí algunas palabras. En otro tiempo en que estábamos en los deseos de nuestra carne. ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Sí? Por ninguna parte. Dice también, haciendo la voluntad de la carne. Éramos esclavos del pecado. ¿Sí? Y uno piensa que, pues, es libre. No, éramos esclavos del pecado. Y dice ahí que éramos esclavos del pecado, es decir, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y concluye ahí ese versículo 3 diciendo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mm. Entonces queda claro que a pesar que a través de la historia se han levantado algunas personas tratando de explicar esto, tratando de alguna forma de suavizarlo, pues la escritura es muy diciente para que quede realmente en evidencia la situación del hombre, ¿no? Y cuando queda en evidencia la situación del hombre, pues lo que nosotros vamos a tener claro es lo siguiente. Dice la escritura en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que cuando uno le dicen todo esto ya no tiene excusa y uno dice, sí, soy un pecador. Sí, ya no tengo excusa, no, ya me ha mostrado las escrituras, soy un pecador, por lo cual necesito a Cristo. Y obviamente eso es que Dios hace una obra de gracia en mi vida para que yo lo pueda reconocer como Señor y suficiente Salvador. Bien, pastor Daniel Beiro, por acá tenemos una inquietud de Luz Marina Patiño. Bueno, ella es una fiel oyente y siempre está ahí con su libreta tomando apuntes. Ella dice, hace este comentario, qué bueno, pastor, que le podamos contestar. Dice, buenas tardes, yo creo que
La depravación del hombre es estar lejos del Señor y no tener temor del Señor. ¿Qué le contestamos a esta oyente, pastor? Bueno, primeramente que gracias por compartir con nosotros. Lo segundo, gracias por seguir el programa, este hilo conductor. Y lo tercero es que efectivamente lo que dijo Luz Marina se lee en Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y miremos un momentico porque los versículos anteriores, ¿cómo es la actitud del hombre sin Dios? Entonces dice ahí, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Díganme si estas palabras no son fuertes. Claro, estas palabras son fuertes, pero hay que decirlas porque están en la Biblia y muestran nuestra condición. Por eso, lo que nos enseña el profeta Jeremías en este libro es volvamos a las sendas antiguas, volvamos a las sendas antiguas y al volver a las sendas antiguas vamos a hablar del pecado y vamos a hablar de Cristo y vamos a tener, por supuesto, una vida cristiana en temor a Dios y una vida cristiana que desarrolla precisamente un temor, desarrolla un ejemplo para los demás. Entonces, muchas gracias a Luz Marina y efectivamente esa depravación nos hace referencia a que la gente que no conoce de Dios no tiene temor de Dios. Bien, pastor, tenemos aquí otra inquietud de un hermano en Australia, Ignacio Herrera. Él dice, gracias por la enseñanza, pastor. Estaba muy confundido y a mí me enseñaron es que si bien es cierto la caída de Adán y Eva afectó al hombre, pero no lo llevó a la depravación total, sino lo llevó a que él pudiera recibirlo y creer en él para salvación. Dice que bueno que me pudiera aclarar porque de pronto estoy confundido. ¿Qué le decimos al hermano Ignacio Herrera en Australia? Sí, gracias por ese comentario y creo que es algo muy particular para este tiempo. Se genera esa confusión. Sí, y es a la luz de las escrituras que podemos tener claridad. Y como lo hemos dicho cuando mencionábamos el pasaje de Efesios 2:1, el pasaje es tan contundente que nos dice que estábamos muertos, muertos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Un muerto puede salir de su ataúd? No, no puede salir de su ataúd, está muerto. Y entonces, ¿qué se debe hacer allí? Pues una obra de gracia, porque eso es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando observamos un pasaje también muy disidente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, ¿no es cierto? Ese es uno de los pasajes que también muchos tienen presente, es una historia muy bonita, y es la muerte de Lázaro, si la recuerdan. Entonces, ¿qué pasó? Si no viene Jesús a resucitar a Lázaro, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque el muerto, muerto está, ¿cierto? Entonces, creo que cuando nosotros vamos a las Escrituras, miramos cada uno de esos ejemplos, nos ayuda y nos ilumina bastante. ¿Para qué? Para dejar atrás esos otros pensamientos, porque si nosotros pensamos que tenemos una pequeña luz, entonces nosotros hacemos parte de la salvación y ahora nosotros le robamos la gloria a Dios, porque como tú decías, quizás podemos pensar 80% Dios, 20% yo. O no, pongámoslo de esta manera, 99% Dios y 1% yo, porque yo tomé la decisión. No, no. Miren, el ejemplo de Lázaro es también muy bonito. Lázaro, si no viene Cristo, Lázaro no resucita, pero vino Cristo y resucitó a Lázaro. Y entonces Cristo obra en los pecadores para que ellos puedan reconocer su condición y clamar por la salvación, clamar a Cristo y decir que Él es el Señor y Salvador. Eso es gracia, eso es gracia. Y entonces la salvación depende completamente de Dios. Dice la Escritura, la salvación es de Jehová.
Gracias, Pastor Daniel Beiro. Se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron acá en Facebook. Elizabeth, Víctor, Blanca, Daisy, gracias por los comentarios. También todos los que estuvieron mandando mensajes en WhatsApp, a los amigos de YouTube. Dios los bendiga. Pastor Daniel Beiro, gracias por la enseñanza, por la exposición, por el tiempo. A pesar de su agenda, poder estar acá en Fuego AM enseñándonos la depravación total del hombre. Bendiciones, un abrazo, Pastor Daniel Beiro. Bendiciones también a todos los oyentes, gracias por la sintonía. Nos acompañó en el Control Master Lorena, les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad en el Impulso, si Dios así lo quiere, con más contenido, más enseñanza. Bendiciones, chao.